En realidad, yo no elegí así directamente. Yo tenía una duda entre periodismo y arquitectura. Tenía una presión familiar muy grande porque mi abuela, la tradición familiar, los dos hijos mayores siempre siguieron medicina. Se llamaban Pablo y Federico, o Federico y Pablo, y siempre siguieron medicina los dos. Y quebrar esa tradición era terrible para mi abuela. Y ahí yo tuve una presión muy grande en ese sentido para que siguiera medicina. Pero, y eso que si yo había acompañado a mi padre en la cirugía, etcétera, pero no me parecía un buen camino. Y acabé haciendo un test vocacional que fue medio una negociación con mi abuela, y en el test dio arquitectura, pero en realidad yo creo que yo me parecía que había tenido una inclinación, aun cuando con 18 años, que esa es la edad, es muy difícil saber si esta es una vocación, ¿no? Siempre digo que uno se construye despacio, ¿no? Encontrando los caminos despacio, no necesariamente así de primera, ¿no? Entonces, inicialmente fue esa mi elección, digamos. Mis recuerdos de la facultad son fantásticos, ¿no? Es una época muy conturbada en toda América Latina. La Revolución Cubana era muy fresca, el movimiento estudiantil y el mayo de 68, y en fin, todo ese ambiente estaban muy presentes. Entonces una mezcla había una presencia muy fuerte, una potencia de transformación muy fuerte. Una potencia que no se limitaba al campo apenas de la arquitectura. O sea, era idea de que podríamos hacer un nuevo país, una nueva Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, así, fueron años de enorme agitación, ¿eh? Y la facultad era muy viva, muy viva. Yo me acuerdo así de asambleas enormes, ¿no? Que tenía aquel salón de actos, no cabía la gente en ese lugar. Y además, pues yo trabajaba durante el día, ¿no? Entonces hice la mayor parte de la facultad a la noche. Y a la noche tenía la extensión de la facultad que eran los bares de calle Pellegrini, ¿no? La calle Pellegrini y Alem, ¿no? Blanco. El Blanco, el Bar Blanco, es. El Bar Blanco, el de enfrente, que era, en fin, una sucursal. Entonces, en realidad, salíamos de la clase a las 10:30, 11 de la noche, y ahí que empezaba el día, y empezaba el día que demoraba hasta las 2 3 de la mañana, ahí dormir a la mañana para ir a trabajar a la tarde. Pero en fin, entonces creo que ese periodo de la facultad para mí fue muy importante, no solo en la formación profesional, ¿eh? O sea, además de salir arquitecto, o gracias a contingencia conseguir salir arquitecto, pero eh, también creo que salí con una visión de mundo muy diferente de la que había entrado, ¿no? Llegó un momento en que yo no quería terminar la facultad, mi padre me dijo, no, terminar la facultad, nunca se sabe dónde vas a parar. Fue una, Premonición. una premonición sabia. Y yo terminé la facultad, que era ya nosotros la llamamos Siberia en aquella época, Sí. no sé si se llaman hoy todavía, pero en fin, terminé la facultad medio, pero yo ya estaba en otro momento de la vida, ¿no? Directamente, ¿no? Yo creo que ahí había la facultad tenía un valor muy interesante, que la mayor parte de los arquitectos que trabajaban en producción arquitectónica, que hacían, en fin, que trabajaban en la construcción, que hacían proyectos y se construían, estaban en la facultad. Entonces, había una cosa así de una circulación muy grande entre esos dos mundos, ¿no? Y bueno, primero fue mi tío, César Benetti. Tío César, en fin, yo hice el primer año o el segundo año en el taller de él. Después Borgato, me interesaba mucho en Borgato el rigor constructivo, cosa que me acompañó después. Molteni también, Aníbal Moliné del Estudio H, toda la gente que estaba, en fin, ese grupo, ese estudio de alguna manera, esos arquitectos de alguna manera influenciaron mucho. Y también yo creo que la facultad no se completa así, la formación dentro de la facultad, ¿no?
en nuestra área profesional, el hecho de trabajar afuera es muy importante, ¿no? Yo tengo así buenos recuerdos de mi trabajo con Cuesta, excelente recuerdo de trabajo con Cafaro Rossi, en ese escritorio lindísimo que quedaba allá arriba. Barrio Martín, que tenía una vista fantástica, era difícil concentrarse allí, pero Cafaro un tipo así fantástico, ¿no? Y muy cariñoso también, ¿no? Y también con Rosado, y después en el servicio público de la vivienda. Pero eso te diría que lo que me influenciaron más fueron esos, por lo menos lo que más me acuerdo, ¿no? Es una virtud de la Facultad de Argentina, ¿no? Era muy antenada con las discusiones internacionales. En ese momento, la cuestión de la flexibilidad era muy colocada, era una contraposición a la idea de equilibrio modernista. El modernismo rompe con el clasicismo, pero ahí todavía tiene una forma de composición finita, que es la idea de equilibrio de volúmenes. Y la idea del proceso es nueva en ese sentido, ¿no? Eso viene mucho del Tintin, ¿eh? Viene también, si vos te acordás de aquel proyecto de Candil y Joseph Woods de la Universidad de Berlín, Toulouse-Le-Mirail, en fin, todo eso hacía parte de ese contexto. Después específicamente, yo hice la facultad en el momento que hubo el concurso del Preví de Lima. Y el Preví de Lima es una ruptura mucho más conceptual y radical con el modernismo, porque a la idea de la torre en altura, en el medio del verde, le contrapone la idea de baja altura y alta densidad, que era la poética que el Servicio Público de la Vivienda trabajaba. La SUR tenía un parentesco directo con el hábitat media sèche de Moshe Safdie, pero también tenía un parentesco muy grande con el Preví de Lima, ¿no? Entonces, esa discusión, eh, esa discusión del momento, que es el momento de ruptura con el modernismo, muy tateando en el caso del Tindage, el aporte de Christopher Alexander, fundamental, es un texto, sí que era una Biblia, ¿no? Una ciudad no es un árbol, ¿no? Que una crítica a Brasil es utopía, está en el subtítulo, ¿no? Y de alguna manera la idea de que, bueno, con toda una revaloración de la historia que el modernismo no tenía, el modernismo siempre partía del terreno cero. La ciudad universitaria nuestra, por ejemplo, aquí en Río de Janeiro, eran varias islas, podría haber sido una Venecia tropical, pero no, hicieron un gran aterro, una superficie plana y lisa, y por 2 grados, vos en la avenida principal, por 2 grados de inclinación, no ves el Pan de Azúcar. O sea, la idea de patrimonio, la idea de memoria, nada de eso existía. Y esa es toda la discusión que trae Christopher Alexander, que trae también toda la idea de memoria colectiva, de Maurice Haubach, en fin, toda esa discusión que en ese momento de alguna manera irrumpía en la discusión teórica nuestra de arquitectura. Eh, claro, después deriva cosas horribles, como el postmoderno, con esa copia de edificios neoclásicos y tal, pero no necesariamente, y también es limitada como concepción, a medida que la idea de que todo ya se inventó es también es limitada, ¿no? O sea, obvio que todo se inventó, sí, pero todo se inventó y se combinó de manera diferente. Si no, la literatura estaría muerta, el arte estaría muerto, la arquitectura estaría muerta. Son cuestiones eh, muy limitadas, ¿no? Entonces, ese contexto de época, de alguna manera, sí me perpasó en la formación, ¿no? Y eso se discutía mucho en la facultad. No tanto las cuestiones del Preví, no tanto las cuestiones Christopher Alexander un poco, pero mucho más las cuestiones del Tintin, ¿no? De la idea de proceso y de esa formación, ¿no? El tema del dibujo, fíjate, en una época donde no había nada, los medios electrónicos, la informática que hay hoy, ¿no? Yo en el escritorio me acuerdo, el primer fax fue una revolución, porque estábamos haciendo una obra en San Pablo y podíamos mandar por fax los detalles, que era una hoja de A4. Entonces fue una revolución terrible. Entonces yo me crié como arquitecto, me formé como arquitecto y el dibujo era una herramienta fundamental, fundamental.
Y curiosamente, la primera disciplina que había ya en la facultad, yo fui reprobado y quedé en recuperación en el verano. Y yo tenía en el escritorio de mi tío, de César Benete Prost, existía una arquitecta fantástica, Selva Moreno, eximia diseñista, fue profesor inclusive de la facultad mucho tiempo. Y ahí Selva literalmente me trancó, digamos, me quedó en un lugar que yo no conseguía salir y pasé el verano entero dibujando. Claro, salí de ahí sabiendo dibujar muy bien, tanto así que en Brasil mis primeros fuentes de subsistencia fueron el propio diseño, ¿eh? Y el diseño me ayudó mucho, mucho, y me ayuda hoy, hasta hoy. Digamos, hoy, el sábado estaba en una reunión con un cliente mostrando una solución y hice una perspectiva en el momento que le permitió entender lo que él no entendía de la solución que estaba pensando. Entonces, fue una herramienta fundamental que yo no sabía que sabía, porque cuando llegué a Brasil, llegué con una mano a frente y otra atrás, ¿viste? Entonces no tenía cómo, digamos, saber la importancia que tenía saber dibujar, ¿no? Después fui a ser profesor de perspectiva aquí en Brasil, entonces sabía, realmente dominaba eso, ¿no? Y toda la técnica de aquella época que era muy, muy manual, ¿no? Nos trabajamos con aerógrafo, hacíamos el cielo con una especie de un pequeño soplete, digamos, ¿no? Trabajábamos con marcadores encima de unas cartulinas alemanas, Scholler, que eran importadas carísimas y que, en fin. Entonces, esa parte del dibujo para mí fue una herramienta que yo no pensé que tendría tanta importancia después en mi vida, pero me salvó, realmente me salvó, ¿no? Y de las materias que me gustaron más, yo creo que lo que me gustaba más de las materias eran las materias de proyecto, los talleres, ¿no? Pero había dos disciplinas que adoraba, que eran la materia de historia del arte y la arquitectura, fundamentales. Siempre tuve un gusto muy grande por lectura, ¿no? Eso viene de familia. Mi mamá era la biblioteca de la familia, entonces las tías, las sobrinas, me preguntaban, Marta, ¿qué puedo leer? Y ahí ella tenía indicado lo que podía leer y teníamos una buena biblioteca en casa, teníamos toda la colección de los premios Nobel, en fin. Y bueno, las materias de historia y arquitectura eran muy interesantes. Y también yo fui medio asistente de la materia de cálculo estructural, porque me interesaba mucho esa cosa de cómo las cosas se mantienen en pie, ¿no? Después, la vida me llevó a trabajar una figura fantástica que es Sergio Bernardi. Y Sergio Bernardi, uno de los principios del trabajo de él, es que tenía que haber algunas formas de innovación constructiva en la propuesta que hacía. Entonces, es el primer arquitecto brasilero que empieza a trabajar con estructuras metálicas súper leves, muy, muy livianas, ¿no? De pequeños perfiles, hace estrellizas metálicas y con una creatividad enorme, ¿no? Ese libro que acabó de ser publicado sobre los tres pabellones es muy interesante porque, por ejemplo, el pabellón de Bruselas es una estructura de casca tensionada con una estructura mínima, ¿no? Y con cabos tensionados, cosa que hoy es mucho más común, pero en aquella época era... Y yo, esa idea de la construcción, de alguna manera, cuando yo me encontré con Sergio, yo tenía esa afinidad con él también. Que así yo admiraba mucho esa capacidad de pensar cosas diferentes, ¿no? Y todos los proyectos que yo detallé para Sergio eran diferentes, ¿no? Una de las casas que yo detallamos era una casa para un industrial de Campinas, que era toda hecha con caños de 2 pulgadas de galvanizado y con una cobertura que él había inventado, que en realidad era Teria Bernini, que hoy es súper común, pero un Teria sándwich doble con poliuretano expandido en el medio y que cubría grandes vanos. Entonces tenía un poco eso, grandes luces y mucha flexibilidad interna y muchos patios, mucha agua, en fin, toda una poética muy, muy tropical también. Entonces, así, esa cuestión de la estructura también es una cuestión que me interesaba mucho.
Mira, la docencia era un proyecto siempre desde la facultad, no sé por qué, pero yo tenía un poco ese ideal, ¿no? Es muy difícil empezar a ser profesor aquí en Brasil, ¿no? Yo empecé en las escuelas privadas, ¿eh? Mucho por mi conocimiento, mi nombre circulaba en el medio de arquitectura de alguna manera, y ahí conseguí trabajar en las universidades privadas como profesor, y después empecé a trabajar en la universidad pública, que solo se entra por concurso público, ¿no? Y, o sea, para mí la vida académica, sí, era un poco, yo, no sé, tenía una idea de transmitir esa, ese placer de ser arquitecto. O sea, tuve y tengo enorme placer de ser arquitecto. O sea, es una vida dura porque a veces uno no entiende que las estrategias comerciales te obligan a, o sea, tenés que conseguir clientes, tenés que tener ese lado, eh, pero también tiene el lado de la potencia que es fantástico, ¿no? Y como yo tuve la suerte de trabajar con espacios que de alguna manera fueron más colectivos, aun cuando hice muchas residencias, siempre hice muchos bancos de residencia, estaciones de servicio, pero así, lo que acabó caminando mi carrera fue para cines, cines en el Brasil entero, ¿no? Y cines alternativos, que eran cines donde eh, la cultura de los cineclubistas se transformaba en trabajo, en instalación comercial. Y eran cadenas de cinema nacionales, ¿no? Y son lugares donde es una emoción enorme. Uno acaba una obra, la fiesta de inauguración es fantástica. Esa gente que yo trabajo en cine organizaban los festivales de cinema, entonces eran fiestas fantásticas y muy grandes. Y uno ver un espacio que uno produció, que uno creó, lleno de gente, funcionando de hecho como uno lo imaginó en parte, o hasta mejor de lo que uno imaginó, es muy interesante, es una sensación muy agradable. Y lo mismo con las favelas también, las favelas también tienen un poco eso, ¿no? O sea, lugares que uno crea que no existían, que podrían existir. Algunos, la semilla estaba ahí, en general, los que funcionan mejor son aquellos donde la semilla ya estaba. La semilla estaba en el sentido de que ya había una fuerza social que tomaba cuenta de aquellos espacios o que pensaba en tener. Entonces, en ese sentido, eso siempre me motivó mucho, ¿no? O sea, si yo le pudiera transmitir a mis estudiantes esa, esa, esa belleza, ese placer del arquitecto, ya estaría bien. Eh, yo fui muy picado por la mosca de la extensión universitaria. O sea, tanto cuando fui director de la facultad, implementé la primera disciplina de extensión, que era proyectos de urbanización alternativa, y que trabajaba con demandas sociales. O sea, al principio de esa materia era trabajar con dos presupuestos, demanda social y materialidad de la construcción. Esto es hacer intervenciones que obligasen a los estudiantes a construir, a saber ser constructores. Yo creo que es una enorme deficiencia en nuestra facultad, todavía hoy, digamos, no se superó. Mejoró en algunas cosas, pero todavía siendo un problema. Y la cuestión de escuchar socialmente, o sea, de entender los tiempos lentos de la política, de las personas de la pobreza, ¿no? O sea, entender que la pobreza tiene un tiempo de respuesta por parte de los gobiernos que no es el mismo tiempo que tiene un programa oficial, por ejemplo. Yo trabajé en favelas tanto con programas oficiales como con fuerzas sociales. Y trabajar con las fuerzas sociales un poco esa cosa más demorada. Cuando fui prorector de extensión después, todavía hay gente que tiene odio de mí porque yo instituí el 10%, mínimo 10% de los créditos de extensión. Y hice toda la reglamentación para nuestra universidad, pero que sirvió de ejemplo para el Brasil entero. Y hay un librito que yo tengo publicado sobre esa reglamentación, donde se dice qué es lo que se considera extensión
y qué es lo que no se considera extensión. En general, la idea más conservadora de extensión es que extensión es dar charlas. No es eso. Extensión es traer para dentro de la universidad las demandas sociales, traer a aquellos que no tienen voz, darles voz en la universidad. Y lo que me ayudó mucho ahora, y eso fue cuando era proyecto de extensión también, las cuotas sociales en la universidad pública. Las cuotas sociales están cambiando poco a poco las temáticas de trabajo de la universidad, poco a poco, porque hay muchos profesores que son totalmente impermeables a este tipo de... Es mucho más confortable trabajar con proyectos abstractos que trabajar con la gente. La gente siempre tiene demandas que uno no piense, que no sabe cómo responder, o que te crean demanda, ¿no? Entonces eso me parece que así, si yo quería que algún estudiante saliese de la facultad, saliese con esa capacidad de entender el otro, que es fundamental en nuestra profesión, y saber tener ese compromiso con la innovación, ¿no? En todo sentido, ¿no? O sea, innovación constructiva, innovación de proyectos, innovación de la manera de conceptuar las intervenciones, o sea, en el sentido más general, ¿no? Cuando nosotros instituimos las cuotas sociales y raciales y cuota indígena y tal, nosotros fuimos muy criticados por la izquierda y por la derecha, ¿no? La izquierda decía que la universidad iba a transformar en una escuela de tercer grado sin calidad, y la derecha decía que esa idea nuestra era totalmente errada porque la élite era la que única que tenía capacidad de formular buenas cuestiones, ¿no? Tanto así que nosotros marcamos la reunión de aprobación de las cuotas sociales de la universidad en un lugar y hicimos la reunión en otro, ¿verdad? O sea, marcamos en un lugar, pero hicimos en otro, digamos. Que si no, no sería aprobado. El Consejo Superior iba a ser invadido por las fuerzas, entre APA progresistas, entre comillas progresistas. Por este motivo, así que nosotros conseguimos caminar un poco en los últimos 3 años, cuando instituimos las cuotas, después las cotas, hicimos una evaluación 3 años después, 4 años después, comparando el desempeño académico del estudiante que era de cotas y el estudiante que no era de cotas. No había absolutamente ninguna diferencia. Te digo más, yo, por mi posición, por mi historia de vida, yo orienté muchos estudiantes. La mayoría de los cotistas me procuraban para, te digo así, los últimos 10 o 15 que orienté eran todos cotistas. Espectaculares, ¿sabes? Todos trabajan nota 10, ganaron premios fuera, ganaron premios aquí. Eh, entonces, desde el punto de vista de los estudiantes, yo no tengo ninguna duda que eso es un paso importante. Con los docentes la cuestión complica un poco más, porque inclusive para el propio estudiante eso es complicado. Eh, el estudiante que viene de las cotas tiene una posibilidad, pero es apenas una posibilidad de tener un capital de conocimiento importante, fundamental en la vida, pero el conocimiento no es todo. Porque los tipos, en nuestra profesión, el círculo social, las relaciones sociales, son fundamentales. Cuando yo llegué a Brasil, yo tenía dos capitales, mi conocimiento y mis relaciones. Mis relaciones eran con la gente, los exilados que estaban volviendo, con el Tortura Nunca Más, con la gente de izquierda que estaba de alguna manera compartiendo esa alegría colectiva, ¿no? de una apertura democrática. Entonces, ese es mi círculo que me sustentó durante mucho tiempo. Ese círculo no es tan fácil de conseguir cuando se pone el pie afuera de la universidad, porque tu círculo social continúa siendo aquel de tu origen. Solo el conocimiento no resuelve. Y eso es muy perverso, porque a veces vos tendrías un buen profesional, si hubiera por eso aquí en el Consejo, mi lucha en el Consejo es por la democratización de la profesión. O sea, tornar la profesión contratar de otra manera, en fin, abrir el campo de trabajo, ¿no? Pero eso es muy difícil de conseguir, es muy difícil de conseguir. Entonces, en el campo de la docencia,
esa cuestión de ese capital social, que no es el capital de conocimiento, es muy difícil de romperlo, ¿viste? Y yo creo que la política de cuotas es interesante. Yo creo que se va a comenzar a romper de alguna manera por ese lado también. Con los docentes también. Con los docentes Y también. la política de Ahora, ella cuotas, no tiene que ser menos exigente, al contrario. Ella tiene que ser con la misma exigencia que se hace. Porque yo comprobé eso, no lo digo por, puede ser que sea o por simpatía, porque nosotros compramos esa idea. No, no es por eso que digo eso. Lo digo porque nosotros usamos métodos de evaluación y demostraron de que tienen, desde el punto de vista del conocimiento, la misma posibilidad. Hay dos cuestiones que vienen juntas. Una es la residencia estudiantil y otra el comedor universitario. Sin comedor universitario, en la época que no había cuotas, yo no sé por qué, pero en general yo siempre tuve muchos bolsistas de extensión universitaria, que de alguna manera candidataba a los editales que venían y ganaba, siempre ganaba. Esas bolsas de extensión universitaria, mis estudiantes, muchos de mis estudiantes, hicieron una carrera profesional porque tenían en la bolsa la posibilidad de pagar el pasaje para ir a la universidad, ¿viste? Si no tenía que ir a pie, ¿viste? O de bicicleta. Entonces, además de tener una política de bolsas, una política de residencia estudiantil y una política de comedor universitario, esos tres pilares son fundamentales. Hipocresía, digamos, vos colocar más o menos mostrarle el dulce y después decir, bueno, ¿te gustó? El dulce te gustó, pero no, te lo saco de la boca porque no es para vos, digamos. Entonces es una cuestión muy, muy delicada. Pero yo creo que es un camino, sí, es un camino. Nada se hace, tienen que ser cosas consensuadas, o sea, eh, como toda política nueva, tiene que ganar una adhesión de la sociedad. Y en ese caso de las instancias superiores de la universidad, ¿no? La universidad nuestra, la universidad pública en Brasil, él tiene una gestión democrática, o sea, hay consejos superiores. No es cualquiera que se sienta en una silla de un consejo superior. Vos te sentás ahí porque tus pares te eligieron, tus pares te colocaron en ese lugar. Y esos son los que de alguna manera tienen que opinar, ¿viste? No hay camino fuera de la legalidad en ese sentido. Y yo creo que cualquier camino fuera de la legalidad es tan autoritario como las intervenciones autoritarias. Entonces, creo que hay que entender el medio en que uno está y cómo uno lida con esa, y crear consenso. ¿Sí? Cuando nosotros construimos la política de cuotas sociales y de raza y género, no fue fácil, digamos. Había oposición a eso. Los antropólogos progresistas de izquierda eran contra nuestras cuotas, ¿no? Yo tuve discusiones terribles aquí en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales con autoridades del área de antropología diciendo que nosotros íbamos a introducir una cuña, la idea del hombre cordial brasilero. Y la idea del hombre cordial brasilero es una idea que hace sentido para una lectura histórica de la sociedad brasilera, pero que en algún momento deja de ser, pierde el sentido o cambia el sentido cuando uno reconoce en 500 años de esclavitud, ¿eh? Todavía la mayor parte de la población que muerta es negra, digamos. La que muere de violencia es negra, la que está fuera de la universidad es negra, la que no ocupa cargos públicos es negra. Entonces, hay un pequeño detalle, por así decir, digamos, que esa visión del orden cordial no considera. Digamos. Entonces, esa cuestión de la miscigenación, de la unidad en la universidad, que el pueblo brasileño tiene mucho orgullo, que yo creo que es un factor constitutivo. Aquí es mucho más fácil aceptar la diferencia que con sociedades más conservadoras. Yo trabajé, por ejemplo, en Perú. En Perú, el tipo me llamaba el señor, la señora, o sea, hay una distancia que aquí no hay, digamos. Aquí, de alguna manera, acepta mucho más esa diversidad que en otros lugares. Pero no quiere decir que no tenga sus propios límites, ¿no? Y el límite es la cuestión de raza, la cuestión racial es importante, es fundamental considerar en el país, ¿no? Si no, está hablando de otro país que no sea este, ¿viste?
Apagaste todas las memorias. Eso no es correcto, ¿no? Si hay algo diferente en los movimientos, en las fuerzas sociales que existen hoy en las favelas, es los representantes de la universidad en la favela. Jairson Souza y Silva, aquí enfrente, el Banco Nacional de ese movimiento económico y social. Hoy él es asesor de la presidencia, un amigo mío de más de 20 años, qué sé yo, 30 años por lo menos. ¿Eh? Alain Brun Piñero, que es del complejo alemán de raíces de movimiento. Otro caso, o sea, la entrada de universitarios que tienen origen en la favela y que trabajan en la favela y que tienen, cambió totalmente la manera de relacionarse y la idea de participación, que siempre fue absolutamente mezquina, ¿no? La idea de participación del Banco Interamericano es así, yo te llevo un proyecto pronto, te lo muestro, ¿te gusta o no te gusta? Ah, sí te gusta, bueno, también. No es en la construcción del programa, no es en la construcción de la demanda. Por hablar en un caso, Manguillos viene de mangue, mangue halaga. Una de las características del mangue es que halaga. Y saneamiento cero se hizo en Manguillos. Hasta hoy, cuando llueve, 1,5 metros de altura. Entonces, la vida real de esas personas no cambió nada, ¿viste? Con las inversiones que se hicieron. Esa cuestión de participación solamente comienza a mudar en la medida que, y no es casual que Manguillo, el fórum que era constituido por esta gente, incluyendo la gente de Fiocruz, funcionó durante algunos meses, después no lo reunieron más. Entonces esa idea de participación ya comienza a cambiar, y no solo participación, ¿no? La propia formulación de políticas públicas. Yo creo que está cambiando, inclusive ahora con la Secretaría Nacional de las Periferias. Nosotros tenemos una conversación muy interesante que comienza a entender que la favela no es solo carencia, la favela es potencia. Ahora, ¿dónde está esa potencia? La potencia está exactamente, tiene mucho que ver con los estudiantes que hicieron una trayectoria y que trabajan, que hoy son profesionales que viven en la favela o que trabajan o en el sector público, o trabajan en la propia favela. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, Eso, hay un libro que es interesante, se llama ¿Por qué uns y no otros? De Jailson. O de Jailson, no, ahora me mató. O es de Liana. Acho que es la mujer de él. ¿Por qué unos y no otros? Que cuenta la trayectoria de ellos antes de las cuotas sociales. Si vos tomás todas las favelas de Río de Janeiro, ¿no? ¿Cuántas tienen esto que yo te digo? Son las grandes, digamos. Vidigal tiene, Rocinha tiene, Maré tiene, Complexo Alemán tiene, Complexo da Peña también. O sea, son las grandes favelas donde ese caldo es posible. Digamos, las otras, hay muchas que Babilonia tiene un poco, ¿eh? O porque están localizadas en la zona sur y tiene esa relación, muchos los casos, por ejemplo, de madames, ¿eh? Que pagan la facultad del hijo de la empleada, que después se transforma en profesional. sí, incluso. Bueno, yo salí de la facultad en 73, formé en 73, estaba trabajando en el Servicio Público de la Vivienda en ese momento, y yo llegué a Brasil en octubre de 79. Esos años entre 73 y 79, yo trabajé mucho en organizaciones políticas, o sea, un poco, y más no final, en el final, probablemente del 76 al 79, volví a trabajar con arquitectura, un poco, ¿eh? Pero yo siempre tenía un poco así esa situación media inestable, ¿no? Yo supe un miércoles, yo llegué aquí un viernes, el miércoles anterior yo recibí la noticia que era prudente salir del país. En ese momento, 79, no había una detención formal, lo que había era secuestro. Secuestro y las cosas que uno después supo, vinieron a tona, ¿no? Que era el secuestro y la muerte, ¿no? Tipo en fin, la Escuela Mecánica de la Armada, esa cosa toda tan terrible, ¿no? Entonces, así la decisión de salir de Argentina fue de un miércoles para un viernes, digamos. O sea, fue inmediata, ¿no?
Es como te digo aquí en el texto que yo te escribí allí, ¿no? Es como un terremoto, ¿no? O estás en una situación y de repente viene una fuerza enorme, extraña, de la cual uno no tiene ningún control y que te obliga a mudar de situación, digamos, ¿no? Entonces, la idea más clara para mí es un terremoto, ¿no? Terremoto donde hay un viento, donde hay aguas que te llevan a algún lugar, en fin, o temblor, etcétera. Uno se pierde todas las referencias, ¿no? Eh, entonces, mi situación así del exilio fue muy dura, ¿no? Los años iniciales yo tenía, eh, en aquel momento, yo los trabajos que yo tenía daban para, era dibujo, perspectivas, ¿eh? Yo hacía detallamiento, yo hacía proyectos ejecutivos, o sea, recibía un anteproyecto y lo transformaba en un legajo para licitación. Y también hacía dibujos, perspectiva y tal. Pero eran trabajos informales, o sea, yo tenía así, mi horizonte de recibir dinero era 2 meses, 3 meses, como mucho. O sea, de ese 2 meses yo estaba trabajando, cuando caía el tercero mes y yo no conseguía engatar otra, fueron años muy duros, ¿no? Y, digamos, lo que más me salvó aquí fueron la solidaridad de los amigos brasileños y de algunos argentinos, no todos. Algunos me dijeron que, mira, la situación aquí no está buena, ¿por qué que no te volvés a Argentina? Cosa que para mí era imposible, la puerta estaba cerrada, ¿viste? Yo estaba aquí por un motivo así, caminar para adelante, no mires para atrás, digamos. Si miras para atrás te vas a transformar en piedra, más o menos eso, ¿no? Como dice la leyenda. Pero tuvo amigos muy solidarios. José Miguel Lancilota, que hoy es profesor, no sé si todavía está de profesor en la Universidad de La Plata, excelente dibujante, excelente arquitecto, él que trabajaba con Sergio Bernardes, él que me hizo y también con los dibujos, eh, gran parte de los dibujos son de él, que es muy... Entonces, hubo algunos colegas muy solidarios conmigo en ese momento inicial, pero te iba mandando una cosa a otra. Cuando uno mira hoy, digamos, sí, la cosa puede parecer un romance, porque la tendencia de la memoria es apagar el sufrimiento y mantener así, la parte que uno se afirma, ¿no? Pero, en fin, es muy difícil eso de llegar en un país diferente, ¿no? Es muy difícil porque uno tiene, es difícil, es fácil, difícil en el sentido de que uno podría estar ocupando un lugar que sería potencialmente de algún local. Eso siempre, a mí esa idea, por ejemplo, yo no soy católico, no tengo formación católica, pero para mí mi lectura del pecado original es esa, digamos. Es como si yo le estoy debiendo algo a alguien que no sé qué es y no sé lo que es, y no sé si lo puedo pagar porque es impagable, pero es mi condición de estar en este lugar. Inclusive, claro, son lugares que te exponen mucho, ¿no? O sea, ser director de la facultad, ser prorector, después coordinar el plano director de la universidad, en fin, tienes ahora mismo ese cargo que ocupo aquí. Entonces son lugares que eh, hay una tensión en el aire, ¿no? Hay una tensión que permanece, ¿no? ¿No? Eh, claro que uno no está en esos lugares porque quiere, porque es porque alguien le colocó en ese lugar. Pero de alguna manera eso del exilio es bastante doloroso, ¿no? Entonces, eh, la gran diferencia que yo tuve, la suerte que yo tuve, es un poco haber caído en Brasil en el momento en que era una apertura política. Era un momento de enorme alegría, era un momento que, por ejemplo, cineclubes, yo tuve contacto con los cineclubes que después se transformaron en mis clientes, que después hice cine en Brasil entero, ¿viste? No hay lugar de Brasil, por lo menos de las grandes capitales, que yo no tenga un cine hecho por ese grupo, ¿no? Después se dividieron, son dos grupos, pero en fin. Entonces, toda esa experiencia de ese momento, para mí fue muy
me ayudó mucho, ¿no? Y después la cuestión de, eh, en fin, yo cuando comencé a trabajar profesionalmente aquí, eh, yo en realidad comencé a ganar mucho trabajo cuando fui a negociar la mensualidad de la escuela de mi hija, digamos. Me pidieron, era un edificio neoclásico, me pidieron cuál sería el color que tendría que ser pintado de acuerdo con la tradición neoclásica. Y yo, además de decirle el color hice un proyecto entero de una ampliación con una cuadra deportiva, con un salón de actos, con un palco, con una cantina, etcétera, etcétera. Y se lo presenté. Y el proyecto fue tan bien sucedido que hicieron una asamblea de los padres, que era una escuela de izquierda, claramente. Hicieron una asamblea de los padres y dijeron, no, vamos a conseguir un préstamo. Y consiguieron un préstamo y construyeron todo lo que yo hice. Y a partir de ahí nunca más me faltó trabajo, ¿viste? O sea, y ahí yo entré en la fábrica de arquitectura, que era el escritorio que yo trabajé mi vida entera aquí, ¿no? Y ahí trabajando con muchas cosas, ¿no? Con la cuestión de los cines, trabajamos para bancos, mucha obra de construcción, muchos clientes individuales, o sea, eh, mucha instalación comercial, restaurantes, ese tipo de cosas, hice mucha. Entonces eso vino mucho de esas, esa relación inicial, por así decir, ¿no? Y también el reconocimiento profesional, yo creo que es muy importante el reconocimiento que nosotros tuvimos como escritorio en las premiaciones anuales del Instituto de Arquitectos de Brasil, porque eso no te trae ningún dinero, pero dice, te coloca en un lugar en la sociedad. O sea, si tus pares, que son personas muy críticas en general, si un jurado que vos no le elegiste, que es otro externo, te da un premio, dice que tu trabajo es meritorio, ¿no? Significa un reconocimiento social. Y eso me impulsionó, nos impulsionó como escritorio terriblemente la carrera. Y después los concursos públicos, ¿no? Eh, Nosotros ganamos prácticamente los grandes concursos que hubo en la ciudad de Río de Janeiro, ganamos todos. Digamos. Ganamos el Río Ciudad, hicimos Voluntarios de la Patria en Botafogo, fue un proyecto muy celebrado. Después ganamos el Favela Barrio, ganamos el Moral Carioca como uno de los 5 equipos más consistentes. O sea, hubo muchos concursos que nos abrieron muchas puertas. Otros concursos le pegamos así en el palo, digamos. Aquí en Itaipava sacamos mención honrosa, en otro en el concurso del Museo del Hombre Americano también mención honrosa. O sea, muy cerca de pegarla, digamos, ¿no? Y eso parece que no, pero en un medio social eso es importante, porque es un reconocimiento de tus pares y de la sociedad, ¿no? Entonces ahí eso nos ayudó mucho profesionalmente, ¿no? La idea del servicio público, yo me acuerdo muy claramente cuando Ovidio Lagos y Rueda, había un proyecto del SPB que era en el principio de baja altura, alta densidad, y vino una constructora de Buenos Aires que dijo, no, el proyecto no es ese, ustedes tienen que, se olviden de eso, hay que hacer edificios altos. Utinol, exactamente. El primer conflicto fue ahí. Después hubo el conflicto con la gente que entró en el SPB, la dirección del SPB, que era gente de peronismo de derecho. Y nosotros organizamos en el SPB, yo fui delegado sindical de la municipalidad cuando la municipalidad no tenía ni siquiera sindicato. Se organizó la primera huelga de la municipalidad, fue organizada. Entonces, ya por ese lado no éramos muy bien vistos. No éramos muy bien vistos desde el punto de vista de la construcción. Y después esa cosa nuestra en el SPB, que era ese diálogo con los asistentes sociales, con psicólogos, con los habitantes locales, la idea de construir cerca del SWIFT, esa cosa también era horrible para ellos, ¿no? O sea, era todo lo contrario de esa cosa de escuchar la población, inclusive porque los propios dirigentes del SPB que nos perseguían, entre comillas, eran dirigentes que tenían en el área electoral de ellos, nosotros estábamos incomodando en cierto sentido. Entonces fueron
unos y otros fueron saliendo para el exilio. Yo, yo no caí en cana porque había un café en la esquina del SPB. En esa época no había celular, naturalmente. Y yo paré para tomar el desayuno en el café. Y no que estoy tomando desayuno en el café, entró una secretaria y me dice: Pablo, te están buscando. Salí, no vayas al laburo. Andate. Y yo salí. No fui al trabajo. Y a partir de ahí entré con una licencia sin vencimientos. Conseguí entrar con una licencia sin vencimiento. Tanto así que cuando vino Alfonsín, yo recibí una carta que me decía si quería volver a trabajar y tal. Pero la situación era extremadamente dura, ¿no? Ahí Arnaldo salió primero, el Pato Bordenave, después Huguito también salió rápido. Eh, yo tuve que salir, pero no por el SPB inmediatamente. O sea, yo entré con esa licencia sin vencimiento, no tenía más relación con la municipalidad y también no fui perseguido exactamente en ese lugar. Todos nosotros fuimos perseguidos, digamos. Las ideas arquitectónicas tenían un costo muy grande, ¿no? Tenían el costo de enfrentar, digamos, grandes constructoras, esquemas de corrupción, en fin, porque todo lo que nosotros proponíamos como construcción era radicalmente diferente, ¿no? No estaban esos esquemas de poder, ¿no? Entonces esa salida del SPB fue muy, muy, muy traumática, ¿no? Otra vez salimos por el techo, digamos, escapamos por el techo, y llegamos y ellos llegaron, y cuando ellos llegaron nosotros escapamos por las casas vecinas. Entonces, en fin, era un trabajo de riesgo, digamos, insalubre, por así decirlo de alguna manera. Había el riesgo concreto de ir en cana, ¿no? Y, en fin, uno sabe que esa cosa de ir en cana, eh, te colocan, te plantan lo que quieren, digamos, ¿no? En fin, es un poco lo que pasó medio en el SPB, ¿no? La única cosa que yo te diría es mi gratitud con la facultad, ¿no? Eh, uno no se da cuenta de lo que sabe hasta que no tiene que colocarlo en práctica, ¿no? Yo vivía en un ambiente de alguna manera protegido en Rosario, ¿no? Y cuando vos pones el pie afuera digamos, aquí quién sos, digamos, ¿de dónde venís? ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Sí? Entonces es muy difícil, uno da valor a lo que sabe, cuando lo tiene que colocar en una situación muy adversa, que fue la situación del exilio, ¿no? Entonces, claro que mi gratitud es enorme para la facultad. Mi gratitud es enorme no solo con mi formación como arquitecto, como persona política, como sujeto, ¿no? Eh, yo creo que esos años de facultad, con esas asambleas, con esa agitación toda, formaron en cierto sentido mi personalidad, ¿no? O sea, me colocaron una inquietud que no es solo, digamos, pensar en mí, más pensar en nosotros también, seguir ese camino. Y eso es de la facultad, no hay otro origen que ese de la facultad. Claro, después de la facultad yo seguí mis caminos de actividad política, no necesariamente en área de arquitectura, digamos, más política en general, ¿no? Pero, pero ese momento inicial del movimiento estudiantil, de esos años de mi formación en la universidad, marcaron mucho, marcaron mucho. Y creo que producieron también colegas de los colegas así que yo más me acuerdo, ¿no? Carlitos Malamud fue mi amigo durante mucho tiempo, infelizmente nos dejó hace poco, pero yo iba a Argentina y lo visitaba a Carlito y Carlito es un responsable por muchas de mis decisiones de vida, ¿no? Que siempre la vida te coloca encrucijadas, ¿no? Y muchas de las decisiones yo las discutí con él, digamos. Era un hermano así de corazón, ¿no? El gringo Ciancio también, Antonio y tal, son los dos que yo tuve más. Después, sí,
Luis Broso, tal, en fin, hay muchos amigos que yo tengo, ¿no? Pero con los que tuve más proximidad, más continuidad de relación fue con Carlitos Malamud.